Entonces, escribimos mensaje. Se ha iniciado la grabación. Eso, todo lo que digan será utilizado en su contra. Muy bien. Comparto de nuevo la pantalla. Entonces, un eslabonamiento, aquí es no eslabón, eslabonamiento de manivela oscilador tiene un eslabón de referencia de 100 milímetros. ¿Ya? Nos están proporcionando la longitud de dicho eslabón. ¿Ya? 100 milímetros, coma, una manivela de 20 milímetros, coma, un acoplador de 90 milímetros y un oscilador de 75 milímetros. Punto seguido. Dibujar el eslabonamiento y encontrar los valores máximo y mínimo del ángulo de acción. ¿Ya? Dibujar el eslabonamiento y encontrar los valores máximo y mínimo del ángulo de transmisión. También localizar las dos posiciones de volquete y los ángulos de la manivela correspondientes, como los ángulos de transmisión. ¿Listo? Bien, este es un problema un poquito más completo de lo que se ha visto hasta el momento. ¿Ya? Bien. El dibujo del eslabonamiento se lo tiene que hacer obviamente a escala para comprobar gráficamente lo que vamos a desarrollar analíticamente. ¿Ya? Entonces me van a permitir dibujar. Yo no puedo hacer la escala porque, bueno, podemos usar el vicio para poder hacer la escala. ¿Ya? Sí, utilizaremos el vicio. Ya tienen el enunciado. Entonces esperen un momentito, voy a abrir ese programa, el vicio. ¿Ya? Inge, ¿puede volver a poner por favor el enunciado? No he terminado de copiar. Ya, gracias por hacerme recuerdo de ello. Ya voy a colocar de nuevo, ¿ya? Gracias, Inge. Antes de nada, Alison. Aquí está. Ya, ahí está el enunciado. ¿Ya? Si lamentablemente no se puede realizar el dibujo bien aquí, pues por eso estoy saliendo al vicio. Luego vamos a regresar a la pizarra para hacer los cálculos, ¿ya? Ya está, Inge, gracias. De nada, Alison.
Bien, comparto ahora entonces con ustedes la pantalla de Visio, ¿ya? Bien, entonces dibujaremos el mecanismo, ¿ya? Dice que tiene un eslabón de referencia, eso significa el bastidor o bancada, el eslabón fijo, ¿ya? De 100 milímetros, ¿no? Sí, como pueden ver aquí, la longitud de escala está en 50, ¿no? Entonces podemos, ahí está. Esa sería la longitud, a escala, 100 milímetros, ¿ya? Bien, luego se tiene una manivela de 25 milímetros. Ahí está justo, ¿no? Manivela de 25 milímetros, largo. Luego un acoplador de 90. Acoplador de 90. Y finalmente un oscilador de 75. ¿Ya? Bien, obviamente no es vertical, ¿no? Eso simplemente está sucediendo por el dibujo que no lo he realizado bien. ¿Ya? 75. Listo, bien. Ya saben cómo se ubica esto, ¿no? Ya les he indicado con dibujo técnico, ¿cierto? ¿Ya? Entonces bajaremos esto un poco más. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para trazar realmente esto de manera correcta? Con 25 milímetros habría que trazar un arco, ¿no? Acá. Un arco o un círculo de 25 milímetros de radio. Acá a este otro lado se tendría que trazar igual un arco o círculo de 75 milímetros de radio. Y a partir de este extremo, otro arco de más o menos unos 90, ¿no? de radio, ¿listo? De tal modo que podamos lograr el dibujo que se quiere, ¿ya? Entonces, yo voy a, como no tengo el instrumento para hacer esos trazos, lo voy a dejar ahí, ¿ya? Lo que importa es la interpretación de lo que se va a realizar analíticamente acá. Ya ustedes ya lo van a comprobar gráficamente. Bien, puedo dividir el eslabonamiento de esa manera, ¿cierto? Con la línea para dividirlo en dos triángulos oblicuángulos, ¿no? Conocido aquí el ángulo va a ser el θ 2, que es el ángulo de entrada. Puedo también dibujarlo. Luego lo vamos a compartir eso en la pizarra, ¿cierto? Para ya, este es el ángulo θ 2, ¿listo? Vamos a darle su nombre. ¿Por qué he puesto Q? He puesto Q porque en el alfabeto griego θ es Q. ¿Ya? Entonces ahora lo voy a convertir a listo, θ, ¿no? θ sub 2. Ahí está. Sub 2. Listo, ya tengo θ sub 2. Aquí lo voy a colocar.
Listo, y este θ sub 2. Luego se tienen otros dos ángulos que son el alfa aquí y el beta. Entonces, este es uno. Luego, este es otro. Y vamos a también colocar acá sus nombres respectivos. Alfa. Y este va a ser beta. Muy bien. Ya tenemos alfa, beta. Las dimensiones son 90. Aquí, 75 aquí, 25 en este otro y 100 aquí. Listo. Bien, una vez dibujado entonces el eslabonamiento, lo que pide el problema es calcular los ángulos de transmisión máximo y mínimo. Bien, ¿cuándo se produce esa situación? Es decir, ¿cuándo se encuentra el ángulo de transmisión mínimo? Como la manivela de 25 milímetros rota, ¿no? Es decir, gira 360 grados, hay un momento en el que esta manivela coincide, sobrepone con la bancada, es decir, con el bastidor. Esta manivela, que yo la voy a dibujar de otro color para que se pueda ver esa superposición que ocurre, ¿no? En algún momento esa manivela se sobrepone, ¿cierto? Y ahí la he dibujado en azul, se sobrepone, de tal modo que el eslabonamiento queda así, ¿no? El bastidor ha coincidido, se ha sobrepuesto con la manivela, este es el acoplador y este es el oscilador, ¿no? Sus dimensiones no han cambiado, obviamente no se dejen guiar por el dibujo, porque como les digo, no estoy haciendo yo a escala, ¿cierto? Pero estoy haciendo el dibujo que correspondería a lo que ocurre. Bien, esas dimensiones no han cambiado, ¿sí? La posición de estos eslabones sí han cambiado porque la manivela se ha movido. Entonces, se ha formado un triángulo oblicuángulo donde este ángulo es el ángulo de transmisión mínimo. ¿Ya? ¿Listo? Por tanto, entonces, puedo trazar ahí un arco que nos permita hacer ahí voy a anotar ángulo de transmisión mínimo, ¿no? Entonces, llama mínimo, el ángulo de transmisión mínimo. Bien, pero ¿cuál es la longitud de este cateto de ese triángulo oblicuángulo? Si el bastidor era 100 y se ha sobrepuesto con la manivela de 25, entonces significa que
este cateto es 75. 100 menos 25. ¿Listo? Y eso es lo que se utiliza para efectos del cálculo del ángulo de transmisión mínimo. ¿Ya? Bien. Siguiente. Todavía no voy a hacer el cálculo. Enseguida voy a pasar a la pizarra. Voy a hacer ahora el otro dibujo. ¿Cuándo ocurre o cuándo se da el ángulo de transmisión máximo? ¿Ya? Estoy copiando el bastidor. También voy a copiar la manivela. La manivela, durante su giro, ¿no? Durante el giro que va haciendo, va a haber un momento en el que se va a volver a hacer colineal con la bancada, pero en sentido opuesto. Eso quiere decir que en algún momento durante el movimiento, la manivela va a volver a ser colineal, se va a sobreponer con la bancada, pero en sentido opuesto ahora. Ya no sobre ella, sino de manera opuesta, sobre la misma línea. Y los demás eslabones, ¿no? Manteniendo sus longitudes, obviamente, ¿no? Van a adoptar otra posición, por ejemplo esta. Y ese instante es en el que se da o se produce el ángulo de transmisión máximo, que es este, ¿ya? Que lo voy a anotar con un arco para que tengamos en cuenta. Por tanto, las dimensiones 90, 75, ¿no? Eso no ha cambiado, pero lo que ha cambiado es lo de abajo. El cateto de abajo ahora es 125, porque se suma la longitud del bastidor más la manivela, ¿no? 125, listo. Con estos dos dibujos se pueden obtener ahora analíticamente los ángulos de transmisión máximo y mínimo, ¿ya? Entonces permítame ahora, voy a copiar, ¿cierto? Estos dibujos a la pizarra para realizar el cálculo correspondiente. Ya voy a dejar de compartir un momento.
Bien, señoritas, como les he compartido en la pizarra, para encontrar el ángulo de transmisión mínimo, simplemente hay que aplicar la ley de cosenos, ¿no? Entonces, 75 cuadrado es igual a 90 al cuadrado más 75 al cuadrado menos 2 veces por 90 por 75 y por el coseno del ángulo que forma. Y el coseno del ángulo que forma es justamente el ángulo de transmisión mínimo, ¿no? Por tanto, si despejan el coseno del ángulo mínimo, gamma mínimo, va a ser igual, 75 se simplifica, ¿no? Va a ser igual a 90 al cuadrado dividido entre 2 por 90 y por 75. De tal modo que si ustedes extraen el arcocoseno o el coseno inverso, se obtiene para este ángulo gamma mínimo un valor de 53,13 grados. ¿Ya? Aquí tenemos grados, creo que no hay. Ya, grado. De manera idéntica se hace el cálculo para el ángulo de transmisión máximo, igual aplicando la ley de cosenos, ¿no? Entonces, para el ángulo de transmisión máximo sería 125 al cuadrado es igual a 90 al cuadrado más 75 al cuadrado menos 2 por 90 por 75 por el coseno del ángulo máximo. Luego de ello, despejando, tenemos que gamma máximo es igual a 90 al cuadrado más 75 al cuadrado menos 125 al cuadrado, todo sobre 2 por 90 por 75. Si extraen ahora el arcocoseno, ¿no? Entonces el ángulo máximo se obtiene como 98,09 grados. ¿Ya? Grados. Bien, esa es la manera entonces en la que se obtiene el ángulo mínimo y el ángulo máximo de transmisión. No se olviden que este ángulo se mide entre el acoplador y el eslabón de salida, o denominado también oscilador, ¿no? Aquí está, acoplador, eslabón de salida, acoplador, eslabón de salida. ¿Ya? Respondamos ahora a continuación a lo siguiente, que dice localizar las dos posiciones de volquete y anotar los ángulos de la manivela correspondientes, así como los ángulos de transmisión. ¿Ya? Bien. ¿Cuándo se produce una posición de volquete? ¿Ya? Aquí anotaremos, colocaremos posiciones de volquete. Esas posiciones de volquete no son nada más que los puntos muertos, ¿ya? Que los mecanismos, bueno, algunos mecanismos tienen, que son puntos extremos donde el mecanismo podría trabarse, es decir, podría dejar de moverse, ¿no? Esas son las posiciones de volquete. Por tanto, una primera posición de volquete se produce cuando la manivela es colineal con el acoplador, es decir, no se sobrepone, cuidado, ¿no? Es colineal, formando un ángulo con la horizontal, ¿listo? Eso
hace diferencia a este caso, ¿no? Porque aquí dirían la manivela es colineal con el acoplador, pero sin embargo no es en la posición de volquete. Esta tampoco. Aquí la manivela es colineal, pero sobre la misma línea y sin formar ningún ángulo, ¿ya? Las posiciones de volquete se dan para determinados ángulos de la manivela, ¿ya? Distintos de este, que sería 180 grados, y distinto de este otro, que es 0 grados. ¿Ya? Entonces voy a dibujar igual voy a dibujar con el mismo color que lo hemos hecho en el vicio. La manivela va a ser esta, ¿ya? Y a continuación, colineal, va a estar el acoplador, ¿sí? Luego, el oscilador, ¿no? Tal vez va a estar en esta posición, en esta, dependiendo, ¿no? Cuál sea su movimiento o el movimiento de este eslabonamiento. Y este otro es el bastidor. Se va a formar un triángulo, ¿cierto? Y en ese triángulo vamos a tener las siguientes dimensiones. El bastidor o bancada tiene 100 milímetros, la manivela tenía 25, el acoplador 90 y el oscilador 75. Entonces, ¿qué ángulo me están pidiendo para la posición de volquete? Este ángulo, este. ¿Ya? Este ángulo, que le vamos a llamar θ sub 1. Y el ángulo de transmisión, que también me pide el problema, que no es el máximo y tampoco el mínimo, es otro ángulo de transmisión para la posición de volquete, es este, ¿ya? Es ese, entre el acoplador y el oscilador. Entonces debo hallar esos dos ángulos. Bien. Lo primero que puedo hacer con este triángulo oblicuo y acudiendo a lo que es la ley de cosenos nuevamente, puedo encontrar θ sub 1. ¿Ya? Entonces, la ley de cosenos, acá copiaremos. ¿Ya? Para este caso se tendría 75 al cuadrado es igual a 115 al cuadrado más 100 al cuadrado menos 2 por 115 por 100 y por el coseno de θ sub 1. Θ sub 1. Despejando, tendríamos lo siguiente. Coseno de θ sub 1 igual a 115 elevado al cuadrado más 100 elevado al cuadrado menos 75 al cuadrado, todo sobre 2 veces 115 por 100. Resultando un valor para θ sub 1 de θ sub 1 de 40,07 grados. ¿Ya? Esa es la primera posición de volquete, ¿ya? Es decir, la primera posición en el que el mecanismo puede trabarse. Por eso es que los diseñadores tienen que identificar los puntos o posiciones de volquete para poder verificar si el mecanismo no se traba, ¿ya? Bien, la siguiente posición de volquete se va a volver a producir para otro ángulo θ cuando nuevamente la manivela
sea colineal con el acoplador. Y eso va a ocurrir cuando esta manivela durante el giro esté a este lado, a la izquierda, y va a ser colineal con el acoplador, formando un ángulo diferente, θ 2. ¿Ya? Entonces voy a hacer ese dibujo, o por lo menos tratar de hacerlo. ¿Ya? Como no se pueden separar los eslabones, ¿no? Se va a sobreponer la manivela con el acoplador. ¿Ya? Y como pueden ver, necesito nuevamente hacer ese dibujo para que se note que se ha sobrepuesto, pero lo vamos a hacer mejor todavía porque se va a sobreponer en la posición extrema. Ahí se va a sobreponer. Así, ¿no? Cuando la manivela esté durante su rotación, esté a este lado, porque no se olviden que respecto a este punto la manivela rota, se va a sobreponer con el acoplador y así va a quedar, ¿no? Entonces acá el ángulo θ sería desde la horizontal hasta este lado. Entonces va a ser más de 180 grados la siguiente posición de volquete. Y gamma, el ángulo de transmisión para esa posición de volquete, es este ahora. ¿Ya? Entonces los catetos. 90 es el acoplador. Sin embargo, como se ha sobrepuesto con la manivela, entonces este cateto ya no es 90, ¿cierto? Va a ser 90 menos 25. Eso es 65. Este otro cateto sigue siendo 75. El bastidor o bancada es 100, ¿cierto? Y solamente quedaría determinar por la ley de cosenos el ángulo. ¿Ya? Ahí voy a copiar también eso. Aquí. Bien, la ley de senos sería la ley de cosenos para este caso, porque vamos a encontrar, para mayor facilidad, vamos a encontrar el ángulo alfa, ¿ya? Que lo voy a marcar acá, ¿no? El ángulo alfa, ese ángulo voy a encontrar, porque si encuentro alfa, le sumo 180 y ya tengo θ 2, ¿no? Entonces, para el ángulo alfa tendríamos 75 al cuadrado es igual a 65 cuadrado más 100 cuadrado menos 2 por 65 multiplicado por 100 y por el coseno de alfa. Entonces, coseno de alfa sería igual a 65 cuadrado más 100 cuadrado menos 75 cuadrado, todo sobre 2 por 65 y por 100, resultando en un valor para alfa de 48,58 grados. Por tanto, θ sub 2, que es el siguiente ángulo para la posición de volquete, es 180 grados más alfa. Eso da igual a 228,58 grados. ¿Listo? Bien. Con eso ya tenemos la siguiente posición, ¿no? Y los ángulos de transmisión, obviamente,
se pueden calcular mediante ley de senos o tal vez otra vez aplicando ley de cosenos, ¿no? Estos ángulos gamma, que van a ser diferentes a los ángulos de transmisión mínimo y máximo que se han hallado en un principio, ¿ya? Esto es lo que ustedes van a observar cuando se les asigne la tarea de construcción de uno de estos mecanismos, ¿ya? Por lo tanto, requiero que se mantengan los grupos que ya han formado para realizar algunas actividades, ¿ya? Mantengan por favor los grupos. Ahora, si quieren añadir a alguien más en los grupos, háganlo, ¿ya? Pero que ya no se modifique más. Por favor, les pido. Entonces, lo que voy a solicitarles es que ahora me hagan llegar listas a el chat, ¿ya? Una foto de la lista con los integrantes del grupo, que ya va a quedar definido hasta el final de semestre. Ya no se cambia. Nadie sale y nadie entra luego de hoy, ¿ya? Les doy entonces unos minutos para que coordinen ustedes, ¿ya? Y definan de una vez los integrantes de su grupo, ¿listo? Y me envían fotos, por favor, al chat para que yo vaya registrando. Esos grupos ya no se modifican, vuelvo a repetir, ya no se modifican luego de hoy. Y en esos grupos van a ser las tareas asignadas. Yo creo que ya voy a asignar una exposición. Entonces van a tener una exposición de algún tema. Ahora, por cuestiones de tiempo y para no tener que utilizar en las exposiciones 2 o 3 clases, solamente va a exponer una persona del grupo, un integrante. Entonces, el grupo definirá cuál va a ser su representante, ¿no? Entonces, cuando se defienda, el representante va a mostrar las diapositivas, va a explicar el tema con el apoyo de los demás integrantes. Y cuando se les realice preguntas, esa pregunta va a estar dirigida a cualquiera de los integrantes, no necesariamente al representante. ¿Listo? Entonces, tomar en cuenta eso, por favor. Les dejo un rato, voy a seguir acá, pero voy a silenciar. Coordinen y envíenme fotos de los grupos, por favor. Así voy a saber cuántos grupos y cuántos temas debo asignar, ¿ya? Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿Cuántos integrantes por grupo tiene que ser? ustedes definen. Ahí está bien, ingeniero, gracias. Ya, de nada. Ingeniero, Sí, le escucho. ingeniero, no entendí una partecita. ¿Vamos a sacar la foto al listado, no ve, ingeniero? ¿O cómo va a ser la cosa? Esa parte, mi señal está un poco baja y no la entendí Sí, bien, ingeniero. tienen que realizar la lista. Uno de los integrantes del grupo ¿Ya? realiza la lista, saca una foto y me envía al chat. Ah, está bien, ingeniero, enseguida se lo mando. Listo, listo, Muchas Jorge. gracias. Ya.
Ingeniero, los grupos lo vamos a mandar al chat del curso, ¿no ve, ingeniero? Sí, 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 al chat de la reunión para que pueda verificar y ustedes también.
Bien, mientras me van haciendo llegar las listas, continuaremos, señoritas y jóvenes. Con los diagramas cinemáticos. Bien, para analizar el movimiento de una máquina, ya, con frecuencia se hace difícil visualizar el movimiento de algunos componentes, ¿ya? Cuando se observa la máquina ensamblada en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, la imagen muestra un cargador sincronizado de 2 brazos. Para simplificar ello, se utilizan diagramas en los cuales se desmontan los elementos, ¿sí? De tal modo que uno pueda observar pieza por pieza, ¿ya? Estos diagramas se conocen como diagramas cinemáticos. Además, el dibujo se simplifica utilizando líneas, triángulos, círculos. La tabla, por ejemplo, que les muestro ahora, ¿no?, indica cómo una barra, que podría ser un eslabón simple, se simboliza con una línea y 2 puntos. Este otro, ¿no?, lo mismo, se puede simbolizar con este triángulo. Igual sigue siendo esto un eslabón binario, porque tiene 2 puntos, ¿no? Cuidado, no tienen que confundir los ternarios con los binarios. Este es un binario porque solamente tiene 2 puntos de conexión. Este es un ternario porque tiene 3 puntos de conexión. Y así sucesivamente se pueden ir simplificando lo que se observa en el diagrama real a un dibujo simplificado, ¿no? Lo mismo ocurre con lo que es la corredera, que ya se les había mencionado, que es un rectángulo, y este es el dibujo real, ¿no? Esta es una guía, una riel, sobre la cual desliza este elemento llamado corredera. Asimismo, la leva, que este es su dibujo original, se puede simbolizar por este otro. Los engranajes, un par de engranajes, se pueden dibujar como 2 círculos en contacto tangencial con sus centros, que serían los pesubunos, ¿ya? Y así hay alguna serie de elementos que se encuentran, ¿no? Esto es necesario porque la siguiente unidad didáctica, que es la 5, trata de elementos de máquinas. Engranajes, remaches, tornillos, ¿no? Vamos a ver qué más podemos alcanzar, porque es bastante lo que corresponde a elementos de máquinas, ¿ya? Sobre todo también los cálculos básicos. Vamos a ver cuánto podemos abarcar ya sobre este tema. Recalcarles también que elementos de máquinas no es para un semestre, sí, para un semestre. Elementos de máquinas yo he cursado en 2 semestres. Elementos de máquinas 1 y elementos de máquinas 2. ¿Ya? Entonces lo que ahora hay que hacer es tratar de enfocar eso hacia su carrera, ¿no? Hacia la formación de ustedes, a su perfil. Entonces, para realizar estos diagramas, en estas diapositivas yo les voy a resumir, ¿no?, un proceso, que obviamente no es el único, pero he visto que tiene un orden secuencial, el cual puede ayudar a la elaboración de dichos diagramas, ¿no? Por ejemplo, se necesita elaborar el diagrama cinemático de esta máquina que se utiliza para cortar y ajustar tableros de circuitos electrónicos. Lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el bastidor, el eslabón fijo, ¿no? Entonces, según la figura, ya vemos que acá hay unos tornillos que sujetan estas partes,
ya sea la mesa, la bancada o algún otro soporte. Entonces ya está definido el bastidor, ¿no? Luego hay que identificar los demás eslabones, el movimiento que hay entre ellos, ¿no? Numerarlos. Como siempre hay que empezar con el 1 para el eslabón fijo o bastidor y continuar con la numeración para los otros, ¿no? Por ejemplo, acá el eslabón 2 va a ser el mango, el eslabón 3 la cuchilla, el eslabón 4 la barra que conecta la cuchilla con el mango. Después identificar las uniones, qué tipos de uniones hay, entre qué eslabones, ¿no? Y el autor recomienda que se identifiquen las uniones con letras para que no se confundan con los números de los eslabones, ¿no? Y después, si es necesario, identificar un punto de interés para el análisis, ¿no? Y dibujar el esquema, el diagrama cinemático, simplificado, ¿no? De lo que era un principio, ahora este es el diagrama simplificado. Y el punto X es el punto de interés, es decir, por alguna razón importa el movimiento que tenga este punto, la trayectoria que pueda tener en su caso, ¿cierto? Bien. Otro ejemplo, un alicate de presión, ¿sí? En este alicate de presión, lo primero que se observa es que no hay un bastidor, es decir, el alicate no está fijo al piso, el alicate lo vamos a tener en la mano, por tanto acá es indistinto designar cuál va a ser el bastidor. Sin embargo, por la operación que realiza el alicate, este eslabón, el de abajo, es el que uno articula con los dedos, ¿no? Hace que suba o hace que baje para abrir las mordazas. Y el eslabón de arriba es el que está en contacto con la mano y no se mueve durante la operación. Por tanto, este eslabón de arriba puede ser considerado como el eslabón, digo, como el bastidor. Y los demás numerados, ¿no?, a continuación. Aquí el eslabón 2 es el mango inferior, el eslabón 3 es la mordaza inferior, el eslabón 4 es la barra que conecta el mango superior con el mango inferior, las uniones, ¿no?, y se tiene el dibujo para este alicate, ¿no? Así lo podemos analizar. Este diagrama cinemático tiene dos puntos de interés, el punto X, el punto Y, ¿cierto? Son dos puntos que interesan, ¿no?, para el análisis posterior, por ejemplo, de fuerzas. Puedo analizar fuerzas, ¿cierto? Ver qué fuerzas se ejerce en el punto X cuando ejerce una fuerza en el punto Y, etcétera, ¿no? Bien, también se pueden calcular los grados de libertad una vez realizado el diagrama cinemático, ¿no? Por ejemplo, esta es una sujetadora de abrazadera, la cual obviamente va a estar firme en algún soporte mediante estos orificios que están hechos para tornillos, ¿no? Entonces ya estoy reconociendo ahí el bastidor, cuál va a ser el bastidor. Luego, cuáles van a ser los restantes eslabones, mango, brazo que sirve como abrazadera, barra que conecta el brazo de la abrazadera y el mango, las uniones, el punto de interés o puntos de interés, y finalmente el diagrama cinemático, del cual ya se puede obtener los grados de libertad, y son 1. Tal como se les había indicado en su momento, siempre hay que tratar de que la máquina o el mecanismo diseñado sea el de 4 barras, que es el óptimo, ¿sí?, más sencillo y económico, ¿cierto? Pues acá están viendo justamente ello, ¿no? En algunas máquinas, la mayoría que estamos analizando tienen 4 eslabones, un grado de libertad, ¿no? Este otro es una trituradora de latas, ¿sí? Lo mismo, el bastidor va a ser el que está fijo, ¿no?, o que se usa como soporte o sujetarse a la pared. Los demás eslabones van a ser los que los rodean.
las uniones, ¿no? El punto de interés, y este sería el diagrama cinemático, ¿no? La corredera, fíjense que la corredera se utiliza aquí, ¿no? Del elemento que es el que sube y baja y el que va a triturar la lata. Y los grados de libertad otra vez son 1, los eslabones son 4. Es un mecanismo de 4 barras, ¿sí? La aplicación, jóvenes, de lo que hemos visto y lo que les he dicho, siempre hay que tratar de escoger el mecanismo más sencillo, que es el de 4 barras. Si es que este no cumple la función que uno requiere, recién se escoge un eslabonamiento mecanismo de mayor cantidad de barras, ¿ya? Este es otro. Este es un dispositivo que sirve para cortar material, tipo cizalla, ¿no? Solo que está con engranaje, un engranaje acá, y aquí está la cuchilla, ¿sí? Y aquí está soportado a una base mediante tornillos. Esta simbología que ustedes ven acá en el dibujo, que es un rectángulo con 2 líneas al medio, es simbología de la cabeza de un tornillo. Obviamente ustedes no han visto dibujo técnico desde lo que es la mecánica, donde tendrían que haber aprendido esta simbología. Pero bueno, en el transcurso de lo que hagamos van a ir aprendiendo y conociendo alguna de esas simbologías, ¿ya? En este caso el bastidor ya está identificado. El otro eslabón va a ser el engrane mango, el otro eslabón va a ser la palanca cortadora, ¿cierto? Puntos de interés hay 2, el X y el Y, y este sería el gráfico, ¿no? Solamente se tiene 3 eslabones. Obviamente aquí se ha optimizado mejor todavía porque hemos utilizado menos de 4, ¿sí? Tiene un grado de libertad, P sub 2 hay 1, P sub 1 hay 2, ¿cierto? El P sub 2 se produce en el punto C, porque ahí rueda y se desliza, 2 grados de libertad. Este que alguna vez han debido ver, hay camiones que realizan servicio de mantenimiento de los postes eléctricos, ¿no? O de alguna otra situación, que tienen este tipo de soportes, ¿no? Para estabilizar el camión, o a veces hasta para inclinarlo un poco, ¿no? El camión, etcétera. Esto contiene un cilindro hidráulico. Aquí está un cilindro, es un cilindro hidráulico que tiene un vástago o varilla, ¿no? Que hace como una corredera, desliza dentro del cilindro, ¿no? Entonces es un eslabón, ¿cierto? El camión se considera como bastidor. El eslabón 2 es el pie del balancín, el eslabón 3 es el cilindro y el eslabón 4 es el vástago o varilla o pistón, ¿cierto? Y está, es un eslabonamiento de 4 barras. Se está utilizando la corredera para simbolizar el cilindro y una barra que es 3 para el vástago o varilla. Grados de libertad 4, cantidad de eslabones 4, es decir, el mecanismo más simple de 4 barras, ¿ya? Este otro, que es una plataforma elevadora, una plataforma que se eleva, pero lo hace gracias a el movimiento de un tornillo, ¿no? Que está con una tuerca acá, ¿sí? Y mientras va girando la manivela, el tornillo sin fin hace que la tuerca se desplace, ¿no? Se desplace sobre este tornillo y hace que la mesa o la plataforma suba o baje, ¿ya? Bien, igual ahí se identifica cuál es el bastidor, cuáles son los demás eslabones. En este caso se tienen 5 eslabones, ¿sí? No, 6 en todo caso, 6. Aquí está, con la corredera más 6. Y los grados de libertad son 1, ¿no? En este caso seguramente no se podía haber hecho esto con 4 eslabones. Por tanto, se ha decidido tomar 2 más para realizar lo que
uno quiere, ¿no? El diseñador quería. ¿Ya? Y así sucesivamente, señoritas y jóvenes, hay varias aplicaciones prácticas de esto. Esta es una prensa mecánica que les debe hacer recuerdo seguramente a las prensas que utilizan esos carritos en la calle donde exprimen naranjas, toronjas, ¿no? También esta prensa podía ser aplicada para triturar o romper, no sé, nueces, almendras, no sé. ¿Ya? Igual, el bastidor es esta parte que va a estar sujeta o firme con la mesa. ¿No? Los demás eslabones se van numerando de acuerdo a lo que están interconectados, las conexiones, y este sería el diagrama cinemático, ¿sí? 6 eslabones, un grado de libertad. Entonces, fíjense que la mayoría de lo que son dispositivos prácticos no pasan de un grado o dos de libertad, ¿no? Por eso es que hay que optimizar ya mediante todo lo que se ha visto. El estudio de esto es más amplio, ya les he dicho. No es el perfil de ustedes llegar a diseñar un mecanismo, pero sí conocer que existen, ¿no? Eslabones, existen los mecanismos de 4 barras, de 5 barras, etcétera, ¿no? Y los elementos de máquinas también. Muchos de sus compañeros que ya han egresado, bueno, tampoco voy a exagerar, le voy a decir el 90%, no. Creo que el 10% de los compañeros de algunos otros semestres que ya han egresado, algunos de ellos han hecho trabajos de, por ejemplo, mantenimiento, ¿no? Han dicho, mi proyecto de grado va a ser mantenimiento de la línea de producción de la fábrica Inti, ¿no? De tal línea de producción. Y ahí se han encontrado cuando han ido a la fábrica con máquinas. Y esas máquinas tenían elementos de máquinas, como ser engranajes, rodamientos, tornillos, levas, etcétera. Y para hacer un mantenimiento, jóvenes, a unas máquinas, no solamente puedes ver la máquina y decir, esta máquina le voy a cambiar aceite y ya. No, también se tienen que ver los elementos de máquinas. ¿Cuándo voy a cambiar el rodamiento de esta máquina? ¿Cada qué tiempo voy a hacer mantenimiento? ¿Cada qué tiempo voy a revisar los engranajes? Etcétera. Y para eso, pues les va a servir lo que vamos a ver en la siguiente unidad, que son elementos de máquinas. ¿Ya? Ahí vamos a ver los elementos de máquinas más principales. Muy bien, señoritas y jóvenes. Espero ya hayan enviado listas. A ver, voy a revisar. Sí. Aquí tenemos ya un grupo de 5 integrantes. Aquí tengo otro grupo de 2, 4, 6. Ya son 11. Aquí tengo un grupo de más integrantes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más los 11 de hace rato ya son 22. 2, 4, 6, 22 más estos 6 ya son 28. En el curso tengo 29, significa que falta uno. ¿Ya? Por favor, revisen, jóvenes, quién falta, a quién no lo han integrado a un grupo o de quién se han olvidado. ¿Ya? Por favor, falta una persona que no está en los grupos. ¿Ya? Yo voy a luego revisar eso para ver quién falta, pero ustedes también háganlo, por favor. ¿Ya? Bien, entonces tomen en cuenta que estos grupos ya no se modifican. ¿Ya? A partir de ahora esto se mantiene hasta final de semestre. Las tareas que se asignen en grupo las van a resolver estos grupos que me han enviado ahora las listas. Un solo representante defenderá la exposición que luego les voy a asignar. ¿Ya? Uno solo, no todos. Un solo representante. ¿Listo? Muy bien, señoritas y jóvenes. Si no tienen ninguna otra pregunta o consulta, me despido de ustedes.
atentamente, no sin antes controlar otra vez asistencia para colocar falta a quien haya abandonado la reunión, como Jiménez Gerardo, ¿no? Falta. Estoy aquí, Inge. Me han votado de la reunión. ¿Quién le ha votado? ¿Quién? ¿Quién? Avíseme, ¿quién? No dice Inge. Burgos Kevin. No decía. Ah, ya. Burgos Kevin. Ese se ha ido, ¿ve? Falta. Vamos a controlar. Abasto Mauricio. Firme, ingeniero. Alarcón Duma. Firme, Inge. Aspi Karen. Firme, ingeniero. Bazán Lucía. Firme, ingeniero. Oye, Jorge. Calle Jorge tampoco, este ya no va a dar examen. Falta. Cardoso Melisa. Firme, Inge. Colque Jessica. Firme, Inge. Condorena Sara. Firme, Inge. Espinosa Amparo. Firme, Inge. Felipe Paola. Firme, ingeniero. Gómez Mauricio. Firme, Inge, hasta luego. Juanca Jauri. Firme, ingeniero, firme, firme, firme. Huasco Sonia. Uchani Tania. Firme, ingeniero. Inge. Bueno, ya está. Loza Erika. Loza Erika. Falta, ¿ve? Moya Inge, Brian. ¿Qué me dice? dijo que estaba pagando las mensualidades de la EMI, ingeniero. Estaba en el banco haciendo fila. ¿Quién le ha dicho? En Loza Erika, ¿Y usted quién es? ¿Su representante, su abogado? su abogado, ¿y qué? Pues, ¿qué está haciendo en ingeniería usted si es abogado? Ahí nomás, echando las ganitas. Moya Brian. No he podido activar mi micrófono, hace rato ya pasó. ¿Quién está hablando? Sonia, Inge. Ah, ya. Así vamos a encontrar. De nada, Moya Brian. Firme, ingeniero. Mira Nicole. Firme, Inge. Paz Mauricio. Firme, ingeniero. Edo Valeria. Firme, Inge. Jonathan. Firme, ingeniero. Rojas Guara. Firme, ingeniero. Pedra Maciel. Firme, Inge. María Elena. Zoraide Allison. Firme, Inge. Yesit. Tarki Yesit. Falta. Señor Torres. Firme, ingeniero. Eso, muy bien. El encargado, dando el ejemplo, que no hay que abandonar la clase. Muy bien. Ya, señor Torres, lo último. Después de haber hecho la revisión, tengo 4 faltas ahora y un permiso. ¿Listo? Sí, ingeniero, sí. Así nomás es, señor Torres, la cruda verdad. Quien Sí, abandona ingeniero. la clase y no pide permiso, pues se atiene a las consecuencias, ¿ya? Está bien, ingeniero. Listo, señor Torres, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Que tengan buena tarde. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hola, Hasta buenas luego. noches, Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Buen provecho, Inge. Gracias, Jonathan. Hasta luego, Inge. Buenas tardes. Hasta luego, buena tarde. Por fin es viernes.